El 14 de febrero de 2025, alrededor de las 2 a.m., un dron ruso impactó de repente una estructura de acero clave en Ucrania, algo común en un país en guerra, excepto que la ubicación era Chernóbil y la estructura de acero impactada era la carcasa que contiene 95 toneladas de material radiactivo aún dentro. Es el sitio del peor desastre nuclear ocurrido en abril de 1986. En el momento en que fue impactado, los sensores lo registraron como un terremoto de magnitud 6 a 7, pero Zajibokov, el ingeniero jefe de turno, sabía que no era un terremoto. El 14 de febrero, un dron ruso, Jurandó, se estrelló contra la esquina noroeste del nuevo confinamiento seguro. El dron hizo un agujero de unos 15 metros cuadrados grande para que pasara una camioneta, atravesando el revestimiento interior y exterior. Los equipos de bomberos acudieron rápidamente, pero pronto quedó claro que el daño iba mucho más allá del sitio del impacto. Las imágenes térmicas mostraron que el fuego se extendía por techos y revestimiento. Bomberos perforaron el acero para apagar las llamas, pero el brutal invierno de Ucrania luchaba contra ellos a menos 16 grados Celsius. El agua se congelaba antes de siquiera llegar al fuego. Un bombero cercano murió cuando un pedazo de metal retorcido cortó su cuerda. 7 mangueras trabajaron sin parar durante 17 días hasta que el incendio se declaró extinguido el 7 de marzo. Después de analizar el sitio, los expertos señalaron miedo, daños y también un rayo de esperanza. Tu like en este video es una esperanza, porque no sabemos cuándo los bots rusos empezarán a darle dislike. Tras el ataque, la estructura especial al norte del mar quedó devastada. Alrededor de 200 metros cuadrados de revestimiento fueron destruidos. Por Chernóbil, el escudo indestructible había sido vulnerado. Simon Evans, tras décadas protegiendo Chernóbil, dijo: horror. Para ser honesto, me quedé boquiabierto. El nuevo confinamiento seguro o nuevo confinamiento seguro era más que acero. Era la solución humana a un problema imposible. Esperanza de que los restos del reactor 4 puedan desmantelarse y retirarse de forma segura algún día. Pero en esa mañana de febrero, esa esperanza se redujo a cenizas. La explosión en Chernóbil no fue una bomba nuclear, sino una reacción descontrolada que destruyó millones de vidas. Hoy, sigue siendo una amenaza para Ucrania y parte de Europa Central. En el epicentro de la catástrofe estaba el futuro de la ciudad y el reactor número 4 de Chernóbil que la destruyó. En 1950, tras la invención y uso bélico de la energía nuclear, los países buscaron usos pacíficos para esta energía. En esa época, Ucrania como país independiente no existía. Era la Unión Soviética en ese entonces. Y los soviéticos decidieron recurrir a la generación de electricidad nuclear. En 1954 se inauguró la primera planta nuclear del mundo, la central nuclear de Obninsk. Obninsk era un sitio pequeño, y aunque los soviéticos querían una planta nuclear más grande, consideraron riesgoso construirla cerca de Moscú por la alta densidad poblacional y el temor a la radiación. Así que eligieron el complejo energético de Chernóbil, ubicado a unos 130 kilómetros o 81 millas al norte de Kiev y a 20 kilómetros o 12 millas al sur de la frontera con Bielorrusia. El proyecto no era menos que una maravilla científica. La planta fue diseñada con 4 reactores nucleares del tipo reactor Bolshoi Moshchnosti Kanalny 1000. El reactor Bolshoi Moshchnosti Kanalny 1000 es un reactor de tubos de presión moderado por grafito, diseñado por los soviéticos, que usa combustible de dióxido de uranio levemente enriquecido. Es un reactor de agua ligera en ebullición con aproximadamente 2 U-235. El agua enfría y calienta a la vez. El núcleo genera vapor para mover turbinas, sin intercambiador de calor separado. El agua se bombea al fondo de los canales de combustible y hierve al subir por los tubos de presión, generando vapor para 2 turbinas eléctricas de 500 megavatios. Cada tubo de presión vertical tiene combustible de dióxido de uranio recubierto con aleación de circonio y agua de enfriamiento alrededor. Los extremos de estos canales atraviesan y están soldados a ambas placas del núcleo del reactor. Una máquina de recarga especial permite cambiar el combustible sin apagar el reactor, algo poco común en otros tipos de reactores. Cada uno de los 2 circuitos de refrigerante incluía las 4 bombas principales de circulación. Con una siempre en espera, reactor, la energía se regula con 211 barras de control que, al absorber neutrones en el moderador de grafito, disminuyen la fisión. El reactor Bolshoi Moshchnosti Kanalny 1000 genera 3.200 megavatios térmicos equivalentes a 1.000 megavatios eléctricos. El diseño reactor Bolshoi Moshchnosti Kanalny puede tener un coeficiente de vacío positivo, provocando que al aumentar las burbujas de vapor en el refrigerante, también aumente la reactividad del reactor. Las unidades 1 y 2 se terminaron en los 70 y las 3 y 4 a inicios de los 80. 2 reactores adicionales aún estaban en construcción en ese momento. Se construyó un lago artificial junto al río Pripyat
para enfriar la planta y permitir la operación segura de los reactores. La ubicación era perfecta, rodeada de bosques y poca gente, pero tenía un inconveniente. A solo 3 kilómetros o aproximadamente 2 millas de distancia, la ciudad de Pripyat era el hogar de 49.000 personas. El pueblo de Chernóbil, con 12.500 habitantes, se encontraba a 15 kilómetros o 9 millas al sureste. Así que, en general, dentro de un radio de 30 kilómetros o 19 millas de esta planta, la población total era de aproximadamente 115.000 a 135.000 personas. Los soviéticos ignoraron las preocupaciones de seguridad, priorizando la construcción rápida y la producción eléctrica sobre el bienestar local, sin notar que esa distracción traería graves consecuencias después. Durante años todo salió bien, pero el año 1986 tenía otros planes. El 25 de abril de 1986, antes de un apagado rutinario, el equipo del reactor 4 se preparó para una prueba. El objetivo era saber cuánto tiempo las turbinas podían alimentar las bombas si fallaba la electricidad principal. La misma prueba había fallado el año anterior, así que se estaba probando un nuevo diseño de regulador para realizar la prueba. El 26 de abril, los operadores desactivaron los sistemas automáticos de apagado con el reactor inestable. Cuando los operadores intentaron apagarlo, las barras de control provocaron un aumento repentino de potencia. El combustible caliente al contacto con el agua generó presión de vapor, destruyó los canales y atascó las barras, causando una gran explosión de vapor. El verdadero peligro no era el combustible de uranio en sí, sino los productos de fisión radiactivos creados dentro del reactor. Cuando el uranio se divide, crea muchos elementos muy peligrosos. Y en 1986 esos elementos fueron expulsados del núcleo hacia la atmósfera como una nube mortal de polvo y gas. Luego, una segunda explosión dispersó fragmentos de combustible y grafito, causando incendios y liberando material radiactivo al aire. 2 trabajadores murieron al instante y los incendios liberaron gran cantidad de radiación. Durante 10 días, la nube radiactiva cruzó los cielos y las partículas cayeron, creando puntos tóxicos en el planeta. Uno fue el Bosque Rojo, donde la radiación era tan intensa que los árboles murieron casi al instante, dejando 10 kilómetros cuadrados de bosque quemado, casi 23 veces el tamaño de la Ciudad del Vaticano. En los días siguientes, helicópteros arrojaron miles de toneladas de boro, arena, arcilla y plomo sobre los reactores en llamas en un intento desesperado por contenerlo. Este fue el desastre de Chernóbil, el peor accidente nuclear de la historia. El informe de 1991 del Comité Estatal de Supervisión de la Seguridad en la Industria y la Energía Nuclear abordó más que los errores de los operadores. Concluyó que, aunque el equipo puso el reactor en una condición peligrosa, no violaron ninguna política clave de seguridad porque no existían. Nunca se advirtió a los operadores sobre los riesgos de operar a baja potencia o la inestabilidad de la reactividad. Características del diseño del reactor Bolshoi-Moshchnosty Kanalny que fueron clave en el desastre de Chernóbil, volviendo el reactor peligrosamente inestable en ciertas condiciones de operación. El resultado fue la mayor liberación incontrolada de radiación jamás registrada en una instalación civil. Sobresalieron 2 isótopos, yodo 131 de vida corta y muy peligroso, y cesio 137 de vida larga y persistente. Aunque mucho cayó como polvo y escombros cerca de la planta, partículas ligeras llegaron a Ucrania, Bielorrusia, Rusia, Escandinavia y Europa. Entonces llegaron los Vengadores, quienes intervinieron antes de que el daño fuera catastrófico. El único problema fue que la mayoría de ellos nunca regresó a casa, y los que sí lo hicieron, nunca volvieron a ser los mismos. Los bomberos de Pripyat respondieron primero, pensando que era un incendio común. Ninguno de ellos se dio cuenta de que estaban entrando en un desastre nuclear, y nadie les advirtió sobre la radiación. Además, no les dieron equipo de protección. Al combatir el fuego, estuvieron expuestos a radiación mortal del núcleo del reactor. En minutos, los bomberos sintieron síntomas de intoxicación aguda por radiación. Sabor metálico, mareos, vómitos y quemaduras por radiación invisible, no por calor. Entre ellos estaba Vasily Ignatenko, uno de los primeros héroes en llegar. Subió al techo del reactor para apagar el incendio y recibió una dosis mortal de radiación. Aunque los bomberos apagaron los incendios alrededor de la planta en pocas horas, el fuego dentro del reactor ardió 2 semanas más. Vasily sufrió mucho antes de morir 2 semanas después. Para julio de 1986, 28 trabajadores y bomberos habían muerto, 6 de ellos bomberos. Su exposición varió hasta 20.000 miligrays. Un miligray es una unidad de radiación absorbida. Estas dosis eran tan extremas que la supervivencia era imposible. Más de 200 personas sufrieron enfermedad grave por radiación, causando efectos a largo plazo, como altas tasas de cáncer, especialmente de tiroides.
Aunque tras estos valientes sacrificios, el peligro persistía. La siguiente tarea fue limpiar para estabilizar el sitio y reiniciar los reactores. La Unión Soviética movilizó 200.000 liquidadores en 1986 y 1987. Estas personas recibieron una dosis promedio de 100 milisieverts, una unidad que mide la cantidad de radiación absorbida por el cuerpo humano, y algunos individuos estuvieron expuestos a dosis de hasta 500 milisieverts. En los años siguientes, el número total de liquidadores aumentó a 600.000. Para los civiles, la exposición varió. En áreas controladas por radiación, donde vivían 216.000 personas, la dosis promedio de 1986 a 2005 fue de 31 milisieverts. En zonas contaminadas más grandes, donde vivían 64 millones de personas, fue de 9 milisieverts, un leve aumento sobre la radiación normal. Inicialmente, el yodo 131 causó el daño más inmediato porque se concentra en la glándula tiroides, especialmente en los niños, y puede provocar cáncer de tiroides en cuestión de semanas. Luego, el cesio 137 fue el mayor peligro. Debido a su larga vida media de aproximadamente 30 años, eso significa que permaneció radiactivo en el ambiente durante décadas. Se esparce por aire, suelo y agua, contaminando alimentos e ingresando al cuerpo por cultivos, leche y carne. Una vez dentro, se comporta como el potasio, acumulándose en los músculos y tejidos blandos, exponiendo continuamente al cuerpo a la radiación con el tiempo. Unos 5 millones viven en zonas contaminadas de Bielorrusia, Rusia y Ucrania. Alrededor de 400.000 vivían en zonas tan peligrosas que se impusieron controles estrictos. Casi 30.000 kilómetros cuadrados de tierra quedaron contaminados. Pripyat fue evacuada el 27 de abril de 1986 y 45.000 personas tuvieron que dejar sus hogares de inmediato. Para el 14 de mayo, 116.000 residentes dentro de un radio de 30 kilómetros o 19 millas habían sido evacuados. Luego, 220.000 personas más fueron reubicadas. Algunos volvieron ilegalmente porque no querían dejar sus hogares. La zona de exclusión, que inicialmente se estableció en 30 kilómetros, eventualmente creció a 4.300 kilómetros cuadrados. Pueblos enteros fueron borrados del mapa, ya que la radiación dejó una de las áreas más densamente contaminadas de la Tierra. Parece mucho daños, ¿verdad? Solo fue un adelanto. El verdadero demonio aún se ocultaba en el sitio contaminado. El hecho aterrador era que la nube radiactiva inicial solo llevaba alrededor del 5% del material radiactivo del reactor. Esto significa que el 95% del combustible nuclear y los productos de fisión aún permanecen en el reactor 4 esperando salir. Si ese 5% paralizó al mundo, imagina lo que haría el 9,5% restante. El mundo requería un superhéroe para proteger la Tierra de la radiación. Ese superhéroe llegó y el mundo lo llamó sarcófago. Una vez que los incendios provocados por la explosión finalmente se extinguieron, la atención se centró en una nueva misión: mantener contenido el mortal núcleo radiactivo del reactor 4. La solución fue el objeto de refugio, mejor conocido como el sarcófago. La construcción inició en junio de 1986, 2 meses tras el desastre. El lado norte del reactor estaba en ruinas. Como no pudieron limpiarlo, los ingenieros lo enterraron en una enorme pared escalonada. Placas de acero formaron el molde y se arrojaron vehículos contaminados y partes de grúas como relleno antes de verter gran cantidad de concreto. Arriba, 3 grandes niveles rodearon el lado norte, y al sur se colocó una enorme viga de acero llamada el mamut. Se usaron losas en L, como palos de hockey, para cerrar la estructura. El techo se hizo con tubos de acero sobre soportes improvisados. Para el mundo, fue un salvador. Quienes estaban adentro sabían que era una bomba de tiempo, pues la estructura podía causar más daño del que soportaba. En noviembre de 1986, tras solo 206 días de construcción intensa y riesgosa, el sarcófago quedó listo. Fue un logro heroico, construido bajo condiciones imposibles, pero estaba lejos de ser perfecto. Los recortes causaron fallas inevitables. Grietas, filtraciones y debilidades mostraron que el refugio era solo temporal. Bajo él había 200 toneladas de combustible radiactivo a un peligro ambiental. En los años 90, la comunidad internacional creó el plan de implementación del refugio para estabilizar el sitio y retirar el combustible mortal. Para 1996, apenas 10 años después, los ingenieros advirtieron sobre una grave inestabilidad. Sin refuerzos, el sarcófago podría colapsar, liberando otra nube de polvo radiactivo, posiblemente aún más grande. Para las autoridades, esto era una pesadilla. Antes de desmantelar el reactor, debían averiguar cómo desmantelar con seguridad el sarcófago.
buscaron una nueva solución. En 2001, después de años de recaudación de fondos internacional, comenzó el trabajo de diseño de lo que se convertiría en el nuevo confinamiento seguro. El Fondo de Refugio de Chernóbil, creado en 1997, y la Cuenta de Seguridad Nuclear, establecida en 1993, recaudaron miles de millones bajo la gestión del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo. En 2011, los donantes prometieron 864 millones de euros, pero el costo final del nuevo confinamiento seguro superó los 21.000 millones financiados por 43 gobiernos, el G7 y la Comisión Europea. La construcción inició en 2012 y tras años de preparación, en 2017, la estructura quedó terminada. Sus objetivos eran dos: evitar que el polvo radiactivo escapara si colapsaba el sarcófago y crear un entorno seguro y sellado. Grúas y sistemas remotos podrían desmantelar el reactor 4 y retirar su combustible mortal. El plan requería un hangar colosal de 160 metros de largo, 260 metros de ancho y 108 metros de alto. Esto es tan grande que podría tragarse el Coliseo. Su enorme tamaño no era solo para cubrir el reactor, sino para permitir espacio para inspeccionar y desmantelar de manera segura uno de los desastres más complejos en la historia de la humanidad. Pero construir algo tan enorme trajo sus propios problemas. La radiación descartó la construcción directa sobre el reactor. La estructura tuvo que ser ensamblada a 150 metros de distancia sobre rieles y luego deslizada hasta su lugar. Aún así, era demasiado grande para construirla de una sola pieza. La solución: construirla en dos mitades. La primera se hizo a un lado para dejar pasar a la segunda y luego se unieron y soldaron. Con 33.000 toneladas, fue ensamblada con el reactor y trasladada sobre rieles a su sitio a fines de 2016. En el interior, la nuevo confinamiento seguro está equipada con grúas y sistemas operados a distancia, diseñados para desmantelar de manera segura el refugio original de 1986. Su verdadero propósito era permitir que los ingenieros eventualmente retiraran y procesaran los materiales que contienen combustible que aún están atrapados dentro del reactor 4. Esto inicia el desmantelamiento del legado más peligroso de Chernóbil. El arco central se construyó a nivel del suelo y luego fue elevado a su lugar por enormes gatos de cable, máquinas que usaron cables de acero y abrazaderas para levantar la estructura por etapas. Al elevarse el centro, las secciones laterales se unieron. El techo tenía un sistema complejo. Tuberías de acero de 1 metro, reforzadas con una celosía de vigas pretensadas, se extendían horizontalmente. Esto generó un vacío de 10 metros llamado espacio anular, donde se ubicaban sistemas para regular humedad y mantener aire a alta presión. La presurización significaba que si aparecía una perforación en el techo, el aire fluiría hacia afuera, manteniendo el polvo radiactivo atrapado dentro. El techo tenía defensas sofisticadas. Paneles de acero inoxidable en la superficie interna reflejaban los rayos gamma hacia el reactor. La cubierta exterior estaba alisada para repeler la lluvia y la nieve. Bajo ella había aislamiento y una membrana de caucho sintético para proteger del clima severo. Era una fortaleza de la ingeniería. Durante la construcción, 1.200 trabajadores participaron, reflejando cooperación internacional y recordando lo que falta por hacer. Nadie imaginó tener que sobrevivir a esto. Antes de la invasión rusa a gran escala, los turistas podían recorrer las ruinas de Chernóbil. Los visitantes anuales a la zona de exclusión de Chernóbil aumentaron de menos de 1.000 en 2004 a entre 120.000 y 150.000 en 2016 a 2019. El año pico fue 2019, cuando casi 200.000 visitantes vinieron a presenciar las secuelas del peor desastre nuclear del mundo. Registros oficiales muestran 124.423 en 2019 y 36.450 en 2020. Sin embargo, a los visitantes solo se les permitía entrar con un guía turístico autorizado, quien se aseguraba de que se siguieran estrictamente todas las precauciones y medidas de seguridad, y estaba estrictamente prohibido tocar cualquier cosa dentro de la zona. El 24 de febrero de 2022, primer día de la invasión rusa, las fuerzas rusas tomaron la planta nuclear de Chernóbil. En cuestión de horas, los monitores de radiación detectaron niveles de gamma por encima de lo normal. Un escalofriante recordatorio de que Chernóbil, una vez un monumento inquietante del pasado, se había convertido nuevamente en un punto crítico de peligro. El regulador nuclear de Ucrania explicó el aumento. La maquinaria militar removió el suelo radiactivo en la zona de exclusión, pero los reactores e instalaciones quedaron igual.
el Organismo Internacional de Energía Atómica confirmó que la radiación seguía baja y cercana a los niveles de fondo. El 9 de marzo, la planta perdió la conexión eléctrica y los generadores diésel funcionaron con solo 48 horas de combustible. El Organismo Internacional de Energía Atómica evaluó la situación. El combustible gastado en el sitio ya no generaba suficiente calor para causar una crisis, incluso sin enfriamiento activo. La falta de energía generó otro peligro. 210 empleados exhaustos estuvieron atrapados en turno 2 semanas sin poder rotar. Mientras tanto, mientras los vehículos militares rusos avanzaban fuera de la carretera por la zona de exclusión de Chernóbil, levantaban nubes de polvo radiactivo que había estado inactivo durante décadas. Aún más impactante, los soldados cavaron trincheras en el Bosque Rojo, uno de los lugares más contaminados del planeta. Es una zona tan radiactiva que, después del desastre de 1986 a los equipos de limpieza, se les prohibió completamente entrar. Según las autoridades ucranianas, varios de esos soldados fueron posteriormente tratados en un hospital especializado en radiación en Bielorrusia. Un informe señala una muerte por síndrome agudo de radiación. Expertos nucleares intentaron calmar los temores. La profesora Geraldine Thomas, directora del Banco de Tejidos de Chernóbil, afirmó que el combustible gastado tenía bajo riesgo. Incluso si hubiera una liberación, solo afectaría el área inmediata. No habría nube radiactiva en Europa. El 13 de marzo, el operador de la red de Ucrania, Ukoenergo, finalmente reparó la línea eléctrica principal de la planta, pero solo unas horas después ocurrió otro desastre. La mañana siguiente, Ucrania reportó que fuerzas rusas dañaron la línea. Después, el 14 de marzo a la 1:10 p.m., la energía fue restaurada. Por la tarde, Chernóbil se reconectó a la red eléctrica de Ucrania, mientras la ofensiva rusa en Kiev fracasaba. Las fuerzas rusas se retiraron de Chernóbil entre el 20 de marzo y el 1 de abril, dejando devastación. Dañaron las instalaciones, saquearon equipos valiosos y robaron materiales radiactivos, algunos localizados después en Gomel y Minsk. En Bielorrusia, mataron a 9 empleados de la planta y secuestraron a 5 más. Los edificios estaban incendiados, llenos de balas, grafitis, minas terrestres y trampas explosivas con cables. Se perdieron casi 700 computadoras, 350 vehículos y 1.500 dosímetros con daños de 135 millones. Por suerte, la integridad del sarcófago del reactor 4 no se vio afectada pese a un gran susto por una pérdida de energía en marzo. Sin embargo, el saqueo de software especializado de monitoreo dificultó gravemente los esfuerzos para rastrear los niveles de seguridad de radiación en el sitio. Tras la retirada de las tropas rusas, la noticia trajo alivio a Europa. Sin embargo, algo quedó claro. Rusia estaba interesada en esta planta, y Putin podría usarla como arma en la guerra. Aún así, nadie creía que Moscú realmente atacaría Chernóbil, porque un golpe ahí no solo pondría en peligro a Ucrania, sino también a Bielorrusia y a la propia Rusia. El 14 de febrero de 2025, ese escenario impensable se hizo realidad. Un ataque con dron atravesó tanto los paneles superiores como los inferiores del techo, destruyendo el sistema de presión interna del nuevo confinamiento seguro. Si se distribuye polvo radiactivo adentro, nada evitará que salga por ese agujero. El Organismo Internacional de Energía Atómica, organismo nuclear de la Organización de las Naciones Unidas, reportó que la radiación en el sitio y alrededores se mantuvo estable. Pero Oleksandr Tatarchuk, el ingeniero jefe de Chernóbil, dio la alarma, advirtiendo que ahora existe la posibilidad de que se filtren sustancias radiactivas. Rusia negó todo. Afirmó que su ejército no ataca infraestructura nuclear en Ucrania y calificó de falsas las acusaciones. Pero los restos en el lugar dejaron pocas dudas. Los fiscales confirmaron que el arma era un dron Shahid 136 de diseño iraní y fabricado actualmente en Rusia. Costando tan solo entre 50.000 y 100.000, causó daños estimados en más de 16.000 millones, un impacto devastador para un arma tan barata. El Organismo Internacional de Energía Atómica confirmó que los bomberos respondieron rápido tras la explosión y no hubo víctimas. Su director general, Rafael Grossi, fue claro. Sobre Chernóbil, no hay espacio para la complacencia. El Ministerio de Protección Ambiental de Ucrania afirma que la radiación está dentro de los límites normales y bajo constante monitoreo. Pero el futuro del sitio nuclear más infame parece mucho menos seguro. El nuevo confinamiento seguro ahora es mucho más vulnerable a los elementos. El daño al revestimiento y la exposición al clima aumentan el riesgo de corrosión en la estructura. Durante la batalla contra el incendio, los bomberos hicieron más de 200 agujeros en la superficie. No arreglarlo no es una opción, dice Eric Schmiemann, un ingeniero estadounidense que pasó 15 años trabajando en el diseño del refugio de Chernóbil. Advierte que la reparación costará al menos decenas o hasta cientos de millones de dólares. Puede tardar meses o años. El Ministerio de Protección Ambiental de Ucrania
evaluó que la eliminación de las consecuencias de la agresión rusa requerirá más fondos que los disponibles en la cuenta de Cooperación Internacional de Chernóbil, refiriéndose al fondo de 25 millones de euros del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. La estructura fue diseñada para durar un siglo, permitiendo desmantelar el sarcófago y procesar los desechos nucleares de forma segura. Ahora está en duda lo que está sepultado bajo esa garantía de 100 años. A diferencia de otros monumentos de acero, el confinamiento se diseñó como solución única, sin intención de repintarse o renovarse. Ahora, con la guerra entre Rusia y Ucrania sin fin a la vista, la amenaza nuclear es 10 veces mayor que antes. Se está convirtiendo en una amenaza no solo para quienes están en guerra, sino para toda la región, incluso para países que no están directamente involucrados. Rusia ya demostró su desprecio por las consecuencias y no dudará, sin importar el riesgo. 7 meses después de este horrible incidente, el 1 de octubre de 2025, Rusia atacó Chernóbil una vez más. El ataque sucedió 8 días después de que la planta nuclear de Zaporizhia, controlada por Rusia en Ucrania, también quedara sin energía. Ucrania la calificó como crítica y Rusia dijo que estaba controlada. Los incidentes han reavivado temores internacionales sobre la seguridad nuclear de Ucrania. Momentos después del último ataque, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky escribió en Facebook: "Hoy, un ataque ruso a una de nuestras subestaciones eléctricas en Slavutich provocó un apagón de más de 3 horas en las instalaciones de la antigua central nuclear de Chernóbil". También dijo que los rusos no podían desconocer que un ataque a las instalaciones en Slavutich tendría consecuencias para Chernóbil. Fue un ataque deliberado, realizado con más de 20 drones según estimaciones preliminares. Antes de la guerra, los 6 reactores de la planta nuclear de Zaporizhia generaban casi una quinta parte de la electricidad de Ucrania, pero desde que Moscú tomó el control, están apagados. Incluso fuera de línea, la planta todavía necesita energía constante para mantener en funcionamiento los sistemas de enfriamiento y otros mecanismos de seguridad. Sin ellos, los reactores podrían sobrecalentarse y liberar radiación catastrófica. El propio presidente Zelensky reveló que uno de los generadores diésel de respaldo de la planta había fallado, lo que aumentó aún más el temor de una posible emergencia nuclear. Este temor seguirá hasta que acabe la guerra entre Rusia y Ucrania. Autoridades internacionales y Ucrania solo pueden advertir y monitorear, pero la decisión final es de Putin. Aunque el mundo vio esperanza cuando el Ministerio de Protección Ambiental de Ucrania informó que la radiación está en niveles normales y bajo control. Los expertos advirtieron que, aunque el ataque no causó peligro radiológico inmediato, las consecuencias a largo plazo pueden ser graves, como corrosión y dispersión de polvo radiactivo. Chernóbil debía ser seguro tras una cooperación internacional inédita, miles de millones de euros y décadas de trabajo. Una nueva cicatriz en la Tierra afectará la percepción global de la energía nuclear. Si el mundo podrá contenerlo de nuevo o no, es algo que solo el tiempo dirá. Un problema de hacer videos así, mostrando muchos ataques con drones, incluso si ningún soldado ruso sale herido. En el video, YouTube normalmente desmonetiza o restringe nuestros videos. Según YouTube, 4 de nuestros videos fueron desmonetizados la semana pasada. Mostrar ataques de drones o imágenes del frente no es apto para anunciantes, por eso los videos están restringidos. Esta es la realidad de la guerra moderna, la que los ucranianos enfrentan y luchan por sobrevivir. Así que creemos que es importante cubrir todo esto, y por eso lanzamos nuestra propia plataforma, Basics Insider. La hicimos desde cero, sin restricciones. No tenemos que difuminar nuestros ataques con drones, no tenemos que difuminar imágenes del frente, y no tenemos que difuminar bases aéreas rusas siendo destruidas. Además de esto, en realidad no ponemos ningún anuncio en el sitio. De esa manera, no tenemos que censurarnos solo porque a los anunciantes no les gusta lo que estamos cubriendo. No usamos anuncios, financiamos el sitio con tu apoyo. Si te interesa este tipo de cobertura, apóyanos. Y quieres ver nuestros videos sin censura y obtener contenido extra que simplemente no podemos subir aquí en YouTube, entonces definitivamente únete a nosotros en basicsinsider.com. Haz clic en el enlace de la descripción o escanea el código QR en pantalla. Al unirte, podrás ver todo el contenido que ya hemos subido y todos los videos que subiremos en el futuro. Además de eso, estarás apoyando nuestra cobertura y apoyando nuestro canal, así que muchas gracias. Mi nombre es Sam y nos vemos en el próximo video.